Bien, hoy entonces vamos a tener un ejercicio después ah, de revisar el avance de hoy, después del avance de hoy. Ya, eso vamos a usar. Bien, vamos a, voy a agregar un disco nuevo, ya, eso es lo que voy a hacer. Sí, entonces agreguen también un disco que sea del mismo tamaño. Sí, que sea del mismo tamaño. Entonces vamos a tener que apagar la máquina. Sí, mejor lo haremos así. Ya, entonces necesitan agregar dos discos del mismo tamaño. ¿Esto por qué? Porque vamos a particionar en tamaños iguales, ¿ya? Sí, entonces ahorita estoy, en mi caso estoy con un disco con, eh, ¿cómo se dice? Con tamaños diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, para lo que vamos a hacer, que no es difícil, que es bien sencillo, necesitamos tener dos discos del mismo tamaño. Y otra vez mi máquina se va a poner a tardar. Sí, me duró una semana. A ver, rendimiento. No, está bien. Ni modo, paciencia. Cualquier tamaño, pero que sean discos iguales. Ya, en mi caso, yo tengo 40 y 20. Ya voy a agregar uno más. Ya, esto es hard disk. Ya, voy a agregar uno de 40 también. Listo, entonces tengo 30, 40. Bueno, 30 es el del sistema, ¿no? 40, 20 y 40. Ok. Sí o sí, tienes que apagar la máquina, ¿ya? Porque si no, no se reconoce el disco. Respondiendo Ricardo, bueno, el tamaño de uno de los discos que ya tienes, ¿no? Como acabo de hacer, ¿no? Eh,
Me refiero que si ya tenías un disco que era de 20, crea otro más de 20, ¿no? Eso es para tener dos discos del tamaño igual. Ahora, si ya lo creaste tus dos discos con el mismo tamaño, está bien. Lo que necesitamos es tener dos discos del mismo tamaño. O sea, si ya tienes un disco, está bien, pero necesitas tener dos discos, ¿no? Entonces, bueno, la, el ejercicio que van a hacer hoy día, simple, ¿no? Vamos a crear raíz 10, que es algo bastante sencillo, ¿ya? Sí, vamos a ver, esperemos que lo puedan terminar más bien. Venimos aquí. Vamos a ver. Siempre, cada vez que prendo la máquina, tengo que modificar la apariencia. Ya, bien, entonces esto tiene que ser sí o sí desde cero, ¿no? Desde discos nuevos, ¿no? SDB, fdisc menos L. Ya, aquí está. Eh, STD es mi tercer disco, ¿ya? Entonces, bueno, lo que necesito aquí, fíjense, además podemos ejecutar esto, ¿ya? Tengo montado esto de aquí, ya lo tengo ya montado. Entonces tengo que desmontar porque voy a volver a configurar. Tengo que deshacer la configuración que tengo. Entonces, si ayer trabajaste, volver a deshacer toda la configuración. Bien, entonces tengo que hacer un mdadm stop de md0. Ya, reviso detalles. Sí, la configuración que hice el día de ayer ah, era una configuración RAID, ¿no? Ya, bien, continuaremos. Vamos a... Bueno, estoy volviendo a hacer. Vamos a ver. Recording in progress. Ya. Bien, entonces lo que les decía hace un momento es que vamos a hacer una configuración nueva, sencilla de raíz, pero desde cero, ¿no? Si ya tengo una previa configuración, tengo que deshacer esa configuración. Entonces, en mi caso estaba montado, lo desmonté, paré el dispositivo y revisé y no está ya el dispositivo, ¿no? Reviso y como pueden ver, hay dispositivos que están marcados como RAID member, ¿no? Sí, aquí está. Sí, entonces el SDB y el SDC. Entonces los tengo que quitar. Eso es con MDADM. Vamos a recurrir a la historia. En este caso es sí, guión cero superblock de SDB y SDC. ¿Listo?
Entonces, si ya trabajaron con RAID, tienen que ejecutar para poder liberar. Sí, ya está. Noten que aparece listado mi disco B, mi disco C, pero no aparece mi disco D. Sí, porque mi disco D es, pues, podríamos decir, disco nuevo, que no ha tenido ningún cambio, ¿no? Esa es una forma de poder ver si tu disco es nuevo o ya fue particionado anteriormente. Listo, SDC. Sí, aparte de eso, aquí noten que cuando hago un fdis-L, el SDD me muestra de esta forma, ¿no? Y en cambio el SDs, los discos que ya fueron utilizados tienen más, otro tipo de, me muestra otra información. Bien, entonces voy a proceder a particionar. Ya, entonces voy a usar mis dos discos de 40, ¿sí? Que es este D y el C. Esos voy a usar. Ya, entonces ustedes identifiquen cuáles son sus discos que tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un fdisk a dev sdc. Le digo nuevo. Voy a crear dos particiones de 20 gigas. Primario, la partición uno. El primer sector aceptamos porque siempre hace referencia al primer espacio libre. El segundo le especifico el tamaño, 20G más 20G. ¿Listo? Le digo nuevo, partición, la número 2. Y el primer sector lo mismo, hace referencia al primer espacio libre, acepto. Y en este caso, como mi disco es de 40 gigas, el last sector apunta al último espacio. Es algo que también ya vimos con los de TCO en el anterior semestre, ¿no? Solo estamos recordando. Ya, y para los que no, entonces es simple. ¿No? El last sector apunta al final del último espacio de disco y el first sector apunta siempre al primer espacio libre de disco. Y como estamos haciendo particionamiento de forma contigua, es decir, no estamos especificando desde dónde particionar, sino siempre es al primer espacio libre, ¿no? Es como una asignación continua, ¿ya? En este caso, acepto, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que he logrado? Es que, bueno, la primera partición he especificado 20 gigas. La segunda partición me ha marcado el primer espacio libre y el último espacio libre. Como mi disco es de 40 gigas, entonces el pedazo libre que queda del disco es el resto, que sería 20, ¿no? Sí. Bueno, un poco redundante la explicación, pero eso es lo que, en resumen, estoy asumiendo que el resto del disco que queda es 20 gigas y por eso acepto los por defecto. Y bueno, para grabar la partición W. Listo, ya está. Ya lo grabé y hago lo mismo con el otro disco, con el nuevo disco que he agregado. En mi caso no es un nuevo disco, ¿no? Igual un N, partición, la primera partición. Por si acaso, si tu disco es de 20 gigas, partirlo a la mitad sería 10, ¿no? Si es de 30, 15, ¿ya? ¿No? Entonces la idea es tener dos discos con particiones del mismo tamaño, ¿ya? O, o la otra opción también es crear las particiones en cada uno de los casos especificando el tamaño, ¿no? Si tienes una partición de 20 gigas, cuando cree la segunda partición también de 20 gigas, especificando, ¿no? El tamaño. Acepto, aquí especifico 20G, le digo nueva partición, primaria, la partición 2, el defecto siempre es por defecto, siempre acepto por defecto, aquí me refiero, ¿no? Puedo colocarle también más 20G, si quiero colocar, ¿no?
Las dos opciones van a ser válidas. ¿Sí? Solo que en este caso me ha salido out of range. Entonces prefiero colocar nomás directamente el por defecto. Ya, listo. Entonces, de nuevo, ¿no? Los tamaños, los discos no son exactos. No es que sean 20 gigas exactos, siempre tienen unas variaciones. Por eso, tanto que en volúmenes como en este caso en particionamiento, hemos visto que esto no de fuera de rango. Aparte de que se reserva un pequeño espacio en el disco, ¿no? Para que eso también está en la teoría de sistemas operativos. Ya, alguien está con... Bien, continuaremos. Alguien estaba con micrófono abierto, lo acabo de cerrar. Entonces, bueno, el punto es final, que el resultado final es tener dos particiones de 20 gigas aquí y aquí, en mi caso, ¿no? De 20 gigas, ¿ya? De nuevo, si tu partición, si tu disco es de 20, tus dos particiones serían de 10. Y lo que vamos a hacer es ahí 10, ¿ya? ¿Qué de especial tienes ahí 10? Lo vamos a ver en la teoría primero y después lo vamos a revisar en la práctica. Ya, mientras hace eso, crearemos. Voy a ir, como ya ejecuté este comando el día de ayer, entonces buscaré la creación. ¿Ya? Entonces, aquí, en lugar de decirle uno, le voy a decir RAID 10. RAID 10 tiene la característica de que mínimo necesita 4 dispositivos. ¿Ya? Entonces podría probar esto agregando 4 discos o creando 4 particiones. En este caso, el requerimiento va a ser con particiones. 4 particiones. Y aquí especifico mis particiones, que sería eh, de SDC1, de SDC2, de S, SD1 y de SDD2. ¿Ya? Por si acaso, vamos a crear otra terminal. Vamos a abrir otra terminal. Podemos revisar, ¿no? Con el comando fdisk-l. Fdisk, fdisk-l del disco SDC y del disco SDD. ¿Sí? Entonces es SDD1, SDD2. ¿Ya? Entonces, esto va a variar, ¿no? De nuevo, con qué disco estás haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso estoy usando el tercero y el cuarto disco. Tengo en mi máquina 4 discos. Estoy usando el tercero y el cuarto. Podría utilizar el segundo y el tercero, ¿no? En este caso, mis, mis discos que tienen particiones iguales son estos dos. Y eso sería todo. Solo especifico aquí 4 dispositivos, el nivel de raíz es 10 y se creó. ¿Ya? Entonces voy a formatear, o mejor dicho, crear el sistema de archivos. Ya saben, ¿no? De formateo se utiliza más en el contexto Windows y, y creación de sistema de archivos en un contexto Linux, ¿no? Ya, entonces MD0, ya. Y bueno, entonces después lo que tengo que hacer es
configurar, ¿no? Mi fstab, etc, fstab. Me estoy adelantando, ya no estoy haciendo el montaje directamente aquí. Y aquí como ya lo trabajé el día de ayer, ¿no? Pero por si acaso lo reviso, MD0, punto de montaje sigo manteniendo en la carpeta RAID. Lo he formateado como extendido 4 y todo se conserva igual. Entonces, ejecuto mount -a y no ha habido ningún error, está todo bien. Y verifico con df-h. Y ahí tengo montado. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora eh, para que puedas reiniciar el equipo es ejecutar ese comando, ¿no? Que me mostraba este de aquí, ¿no? Para poder generar este archivo mdadm.conf, ¿no? Si, por ejemplo, si le pongo aquí, va a haber un problema, ¿no? Porque ya no hay el disco SDC, el disco SDC está particionado, así que tengo que volver a generar este archivo, ¿no? Y para eso es volver a recordar el comando que vimos ayer, que era este, ¿no? Del Scamper Boss. Este de aquí, ¿listo? Sí, ahora sí, fíjense, dice RAID 10, número de dispositivos 4 y los discos que está utilizando. ¿Sí? Entonces eso al momento de prender me va a ser útil. Sí, al momento de prender eh, va a poder recrearse el RAID, ¿no? Entonces ejecutamos mdadm guión guión dit de md0, ¿sí? Entonces ahí muestra que son 4 dispositivos y si reviso líneas arriba, seguramente me dice que es RAID 10. ¿Sí? Y vamos como ya está montado, voy a copiar información. -r, bueno, estoy usando el etc asterisco mnt RAID. Listo. Y finalmente un df-h. Y pueden fijarse, mi tamaño es de 40 gigas. Ahora sí, nos iremos a la teoría. Hemos buscado standing restore session. Bien, entonces RAID 10 es una combinación de RAID 0 con RAID 1. ¿Ya? En esta página que ya vieron cómo localizarla, he buscado como RAID Linux Hudson. El sitio es hudson.es. Tiene una muy buena explicación, les decía ayer, ¿no? Aquí está RAID 3 y así pueden ir practicando diferentes niveles de RAID. Entonces, el que estamos viendo es el 10. ¿Ya? Aquí está. ¿Cómo funciona? Va a agarrar un par y con ese par va a formar un RAID 1, ¿ya? Y con el otro par va a formar también RAID 1. Y entre los dos pares va a extender el volumen. El almacenamiento, obviamente esto no lo podemos visualizar, ¿no? Pero según la teoría ¿se acuerdan, no? Que en RAID 0 distribuía los archivos, ¿no? Bueno, esto gráficamente hablando, ¿no? Entonces un archivo se va a ir a un disco, el otro archivo se va a ir al otro disco. Y así se va a ir repartiendo, ¿no? Para liberar la carga y
y equilibrar, ¿no? Entonces, a un lado, al otro lado, a un lado, al otro lado. Entonces, va a ser lo mismo, solo que cuando un archivo se vaya a uno de los lados de la configuración, se va a crear su duplicado, su espejo, ¿ya? Entonces, un par de discos, en este caso, este va a ser C1, C2, van a tener la misma información y el otro par de uno y de 2 va a tener duplicado la información, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy extendiendo el volumen, pero además también estoy aplicando espejo, ¿no? Es redundancia de datos que les había comentado, que es el término que se utiliza, ¿no? Para decir, para especificar que se está duplicando, ¿ya? Ahora, en cuanto a tamaño, ¿cómo sería? Si este es 20 gigas, 20 gigas, 20 gigas, aquí, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a venir aquí, ¿ya? Me dicen cuánto sería en el tamaño de este RAID 1. Si cada disco es de 20 gigas. 80 entre los cuatro. No, no es ese, pero veremos de a poco. Entre estos dos, ¿cuánto sería el tamaño? 40. No. El espejo duplica, no extiende. En todo caso sería 20, ¿no? Se mantendría. S- Sí, 20. Listo. Aquí es 20 gigas. En este otro lado, 20 igual. sí. Ahora, aquí, como RAID 0 es extender en volumen, ¿cuánto sería? 40. Sí, exacto. Entonces, así es como se calcula el tamaño, ¿no? Entonces, los dos pares forman, bueno, el RAID 1, entonces no se duplica el tamaño, ¿no? Se mantiene. Si son dos discos de 10 se mantendría 10 10 y se Mm, suma recién para el tamaño, ¿no? ¿No? Si fuera RAID 0 los cuatro discos sería 80, ¿ya? No puede ser RAID 1 porque RAID 1 es solamente entre pares, no es entre varios discos, ¿no? Ese es el reloj. Ahora, si fuera 15 lo propio, ¿no? Si fuera cada disco de 15 15 15 aquí, 15 aquí, total 30, ¿no? ¿Ya? Ese es RAID 10. ¿Está todo claro? Imagino que sí. Bueno, entonces los RAID más usuales son 0, 1 y 10, ¿ya? Hay más, pero los más usados hasta donde yo tengo entendido es justamente esos, 1, 0 y 10, ¿ya? Y bueno, pueden continuar revisando en esta página más detalles. Bien, a ver, veremos qué más hay. Cerramos aquí. Hay 30, hay una combinación, ¿sí? Y todas estas las podrías practicar, ¿no? Como tienes una máquina virtual, te da la posibilidad de hacer ese tipo de pruebas, ¿no? En la vida real ya es un poco difícil esto porque, primero, para empezar, no voy a tener, digamos, un montón de discos, ¿no? Segundo, es que mi máquina puede que no soporte tantos discos, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, digamos, mi máquina solamente tiene un disco nada más. Podría poner otro disco quitando mi DVD, ¿no? Entonces, y en las máquinas de escritorio, lo más probable es que pueda tener dos discos nomás. Creo que hasta tres, no estoy muy seguro. Va a depender mucho, ¿no? Entonces, en cambio, con máquina virtual, puedo agregar los discos que quiera, particionar, reparticionar, volver a probar, incluso hasta volver a un estado anterior en el peor de los casos, ¿no? Bien, ya. Yo les sugiero que no saquen snapshot de esto, ¿no? Porque
A veces, justo cuando se manejan discos y tienes snapshots donde un snapshot tiene disco y el otro no tiene disco, ahí suele haber algunas complicaciones. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Es apagar la máquina y prenderla, ¿no? Sí, es en servidores, pero la diferencia está en que tal vez en servidores utilices RAID por hardware y no tanto RAID por software, ¿ya? Sí. Ahora, si tienes un servidor relativamente pequeño, es muy probable que utilices RAID por software, ¿no? Depende mucho de las posibilidades que tengas, ¿no? O sea, si no tienes hardware como tal, entonces te conviene usar RAID software, RAID por software. Entonces, en vez de cero, punto de montaje, el sistema de archivos y ya está. Bien, entonces, bien, entonces esa va a ser la tarea que se la va a entregar en media hora, ¿ya? Seguramente algunos ya lo tienen avanzado, pero posiblemente otros no. Y como verán, hay varios que no han venido que seguramente se van a enterar ahorita y van a correr como locos a sus máquinas. Y bueno, pondremos pausa en la grabación, crearé la tarea y les aviso cuando esté creado. Ah, ¿dónde está el record? Record. Listo. Recording stopped. Bien. Bueno, entonces les recuerdo nuevamente que quedamos ya en clases anteriores que íbamos a tener evaluaciones durante la clase, ¿no? Que no van a ser cosas nuevas, sino más bien va a ser como una forma de control de actividades de clase, ¿no? La materia de redige es taller, ¿no? Entonces, si fuéramos 20 alumnos y todos tendrían una máquina, todas las clases son en laboratorio y, y avanzamos y practicamos en el mismo laboratorio, ¿no? Pero como estamos con híbrido, ¿no? Y aparte de eso, en las últimas clases muy pocos venían a presencial, entonces la forma de control para mí es crearles una tarea de tal forma de que puedan mandarme lo que están trabajando en casa, ¿no? Y también dijimos que todos deberían tener su máquina virtual y la asistencia a una clase virtual o híbrida debería ser con su máquina. ¿Ya? Entonces, creamos aquí la tarea, la voy a crear ahora. Y lo único que me haría tardar es eh, RAID 10. Bueno, sí, tienes que configurar RAID 10, ¿no? Precondición. Ah, dos discos del mismo tamaño que ya han hecho, imagino que sí. Tamaño y dos particiones del mismo tamaño en cada disco. ¿Entiende, no? Entonces me refiero, digamos, ya.
El documento van a tener el comando MDADM que han utilizado, el montaje, el comando mount A, la configuración de FSTAB, ¿ya? Eh, en este caso, tal vez podríamos obviar, sí, ¿no? Podría mostrar, ¿no? Lo que se ha agregado. Esto del comando MDADM podemos dejarlo para él. Reiniciamos el equipo y esto obviamente no voy a poder controlar, pero una vez reiniciado el equipo tendría que estar otra vez esto, ¿no? El detail MD0. Es un poquito largo en capturas, pero no hay de otra. Esto del mount menos A ya saben, ¿no? Si no lo ejecutó, puedo arruinarlo en mi máquina, ¿no? Este es mi verificador de que mi configuración de FSTAB está todo bien. Ya, vamos a revisar antes. Se ha reiniciado el equipo. Están mis archivos, no se ha montado, todo bien, sin ningún problema. Ya, entonces no hay problema. Ahora sí, definiremos la hora. Es hoy día, ya, hoy es 26 y nada, ahorita es y 45. Hasta las 11:15 deberían terminar. Le pondremos 11:20, ¿ya? Y en esto sí de la hora voy a ser estricto, ¿sí? No voy a ya aceptar retrasos, ¿sí? Les comento que las otras tareas 2 días después, 3 días después me han estado entregando. Entonces lo único que estoy haciendo ahora, a la manera de controlar todo lo que dice retraso, ya directamente no lo considero. Listo, ya está. Ahora sí, tienen media hora para trabajar. Algunos ya lo tienen hecho, otros seguramente van a